Ya. Bien, chicos, continuando entonces. Para entender un poco más el tema de la importancia de la religión desde aquellos momentos antiguos, les hago el siguiente ejemplo. ¿Con quiénes tú te llevas mejor? ¿Con alguien que tiene los mismos gustos que tú o con alguien que tiene diferentes gustos que tú? ¿Con quién te llevarías mejor? A ver. ¿Los mismos gustos? Claro, ¿no? O sea, si tú, supongamos, tú eres fanática de BTS, por ejemplo, ¿ya? O tú eres fanático de BTS y conoces a alguien que también es fanática igual que tú de BTS, pues ambos tienen la gran posibilidad de llevarse muy bien, ¿no? Porque van a compartir el mismo gusto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si a ti te gusta BTS y de pronto la otra persona es fanática de Marilyn Manson, por así decirlo? ¿Van a poder congeniar los dos o va a ser difícil? ¿Qué creen No, va a ustedes? ser difícil. Tranca, profe. Sería, sería difícil, ¿no? O es como en el caso de los hombres también, ¿no? Sí, me puede caer bien, pero no es como que va a ser más sencillo, ¿no? Imposible no tanto, pero va a ser un poco más complicado. O en el caso de los hombres, por ejemplo, ¿no? Uno que es fanático del Real Madrid y otro que es fanático del Barcelona. Es como que van a entrar un poquito en rivalidad, ¿no? Cuando quieran ver el partido, como que va a haber mecha, ¿no? Hay mecha, dicen, ¿no? Profe, Claro. Sí, sí, eso, dime, Piero. eso depende, profe. Claro, va a depender, ¿no? Va a depender de la Porque si son persona y fans, todo. si son fans nomás, no pasa nada. Pero si son fans de puro corazón, se matan Ah, una vez. ya, ya. Claro, vamos en eso, ¿no? De que sean de puro corazón, así, alma, sudor, todo fanático de Real Madrid y el otro también, ¿no? Del Barcelona. Va a haber, obviamente, ciertos roces y va a haber ciertos problemas, ¿no? Así como uno se apasiona tanto en un deporte o en un club, también hay personas que se apasionan demasiado con la religión, ¿sí? Hay personas que son así bien católicas, ya bien católicas. Y hay personas que son de otra religión, son bien mormones, por así decirlo, ¿no? ¿Ustedes creen que un recontra católico, se lleve bien con alguien que es recontra mormón? Es una religión también, es una religión, ¿ya? O para ser un poco más sencillo, un recontra católico con un recontra musulmán, por ejemplo. Va a ser muy difícil, porque van a tener diferente ideología, van a tener diferente pensamiento, ¿sí? Es imposible, ¿ya? Para que te lleves bien con esa persona, a veces es indispensable que compartan la misma ideología. Cuando los españoles conquistaron aquí a los indígenas, ¿ya? ¿Qué cosa nos obligaron a aprender nosotros? Muy aparte del castellano, nos obligaron a tener la religión católica. Porque antes creíamos en Huiracocha, en la Pachamama, en el Inti, ¿no? Pero cuando llegaron los españoles, nos obligaron a creer la religión católica. ¿Por qué? Porque basta que el pueblo comience a creer la religión católica de los españoles, los indígenas iban a ser más fáciles de ser dominados. La religión siempre ha sido utilizada como arma para conquistar un pueblo. Y lo mismo pasa con la cultura chavín. Chicos, la cultura chavín va a contar con guerreros. O sea, la cultura chavín va a tener soldados. Pero estos soldados no cumplen la función de conquistar pueblos. Simplemente cumplen la función de proteger los templos. Pero profesor, ¿y cómo ellos llegaban a conquistar varios territorios? Mediante la religión. La religión se fue expandiendo de la cultura chavín a otros departamentos y es así como la cultura chavín crece, mediante la religión. Por eso decimos Estado teocrático, gobierno de Dios, gobierno de los sacerdotes, donde hay mucho poder con los sacerdotes en la religión, ¿sí? Entonces ahí vemos el tema de los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes no solamente eran buenos astrónomos, ¿ah? Ellos también eran buenos ingenieros hidráulicos, eran buenos en hacer diversas construcciones, pero eso ya lo vamos a ver en la parte de economía, ¿ok? Y el pueblo obviamente viene a ser la mayor cantidad de personas que hay que eran dominados por los sacerdotes y que tenían que dar tributos, ¿no? Tenían que dar su maíz, tenían que dar su calabaza, ¿para quién? Para los sacerdotes y para los templos.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Economía. La agricultura. Ellos van a producir los diversos productos que tenemos ahí. La calabaza, las habas, el algodón. Ahí debe decir algodón, ¿ya? Un error de tipeo. La papa, la quinoa, el maní, el payar, la yuca, el camote y otros más. Pero el más importante de todos, el maíz. Hay que tomar en cuenta, el maíz fue la base alimenticia de estos pobladores antiguos, ¿ya? Y chicos, y algunos de ustedes se han preguntado, pero profesor, ¿y por qué el maíz es el más importante? ¿Por qué no son las habas? ¿Por qué no es la quinoa? ¿Por qué no es la yuca? ¿Por qué el maíz, profesor? ¿Por qué? A ver, ¿alguien tendría alguna respuesta a Porque esa también hay pregunta? en otros países. Claro, también, pero el payar, la yuca también hay en otros países, en Bolivia, por ejemplo, también ¿Es encontramos. más nutritivo? Ya, también es más nutritivo, sí, eso sí. La papa también es muy nutritiva, pero ¿por qué tiene tanta popularidad el maíz? ¿Saben por qué, chicos? Porque el maíz tiene esa facultad de durar mucho tiempo, ¿sí? Si yo cultivo mi maíz, ya, si yo cultivo mi maíz, o sea, o saco mi maíz, ¿ya? Y lo llevo en un almacén y lo guardo por un determinado tiempo, el maíz como que sobrevive un buen tiempo, ¿ya? Y se convierte inclusive en mote. O sea, el maíz es durable, o sea, es duradero, a diferencia de otros productos que rápido se descomponen. Es por eso que también le dieron mucha importancia al maíz también, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso también. Ahora, ¿por qué les dije que los sacerdotes eran buenos ingenieros hidráulicos? Porque ellos buscaron, a ver, estaban escribiendo en el chat, no lo había visto. Mm, a ver, voy a leer un ratito su chat. Ahí mecha, Messi versus Ronaldo. ¿Qué es mormones? Ya, crean la Tercera Guerra Mundial. Uno quiere cuidar el mundo y el otro explotarlo, ya. Diferentes creencias por el sabor, porque es muy antiguo, porque hay abundancia. Abundancia también, ¿sí? Por la abundancia. Es un producto muy fácil de cultivar, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué les dije que los sacerdotes eran buenos ingenieros hidráulicos? Porque ellos buscaron formas, ¿ya? De que sus zonas de cultivo tengan siempre acceso al agua, ¿sí? Ustedes saben, chicos, ¿no? Siempre en cualquier lugar va a existir un momento de sequía. Va a haber un tiempo en que no va a llover. Entonces, obviamente, aquí los pobladores tienen que prever, ¿ya? En el caso de que exista una sequía. ¿Y qué hicieron? Hicieron la construcción de canales. ¿Ven esta imagen de aquí? Que parece como una serpiente. Ya, son canales. Ustedes cuando construyen su casa, por ejemplo, bueno, ustedes no construyen su casa, o cuando han visto que construyen una casa, para que tengan agua, ¿esa agua por dónde viene? Por los tubos, ¿sí o no? ¿No? Tubos que están por tu casa, ¿no? Y que están en el suelo, los tubos, ¿no? Ya, algo así. Ellos construyen esos canales por donde va a pasar el agua. Y estos canales van a estar cerca de las zonas de cultivo. Y por lo tanto, estos agricultores van a tener siempre acceso al agua. ¿Ya? Claro, sí, sí, también comían animales, comían a los auqueños, como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco y el cuy. También comían, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que la base alimenticia es el maíz, ¿ya? La base alimenticia es el maíz, ¿ya? Entonces, estos sacerdotes, que también eran ingenieros hidráulicos, se encargaron de dar indicaciones para la construcción de esos canales. Y que en la actualidad todavía existen estos canales, ¿ah? Por ejemplo, ese es el canal de Cumbemayo, que se ubica en el departamento de Ancash y que se sigue utilizando en la actualidad. Imagínate, ¿no? Desde el tiempo de la cultura chavín. En la actualidad, en San Juan del Lurigancho, están queriendo construir un tubo o hacer reparaciones, el tubo se rompe y todo el agua comienza a derramarse. Imagínate, ¿no? En la actualidad existiendo esos problemas. Pero desde la cultura chavín hacen construcciones de canales que duran hasta la actualidad, ¿no? Otra cosa importante en la agricultura, viene a ser el uso de huachaques.
o también llamadas chakras semi-hundidas. Eso lo vamos a ver en otro tema más adelante, no voy a entrar en detalles con los huachaques. No fue tan importante, pero también se dio el uso de los huachaques. Lo que sí voy a recalcar, claro, ajá, son como pequeños ríos, pero ríos artificiales. Son ríos hechos por el hombre, no son ríos naturales, ¿ok, Fabricio? Pero sí, excelente, tiene razón. Ellos utilizaron el excremento humano y el estiércol animal para usarlo como fertilizantes, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que, obviamente, nosotros cuando ingerimos nuestros alimentos, obviamente que al momento de comer nuestra carne, nuestra fruta, nuestro cuerpo absorbe los nutrientes, pero nuestro cuerpo no absorbe el 100% de los nutrientes, quedará pues un 20% que se va pues en los excrementos. Y obviamente que estos excrementos tienen nutrientes. Estos nutrientes van a ser importantes para que los cultivos puedan crecer, ¿sí? Entonces ellos utilizaron el excremento humano y el estiércol de los animales como fertilizantes. O sea, cuando tú veas que estás comiendo tu papa, recuerda que esa papa estuvo en una tierra, en un campo, y que en ese campo han utilizado, ya saben qué cosa, ¿no? Sí, o sea, pero es que lo que pasa, chicos, es que estos tienen nutrientes, ¿ah? Tienen nutrientes, ¿sí? Hasta inclusive, chicos, el estiércol de los animales es utilizado también como carbón, ¿sí? Yo me recuerdo que hace ya unos cuantos años atrás, cuando yo estaba en la secundaria, cuando estaba en cuarto de secundaria, creo, o en quinto, en cuarto de secundaria, con mis compañeros del colegio, fuimos a Marcahuasi, ¿no? De paseo a hacer un campamento hasta el día siguiente, ¿no? Y necesitábamos hacer fogatas, ¿no? Fogatas, ¿no? Para poder, queríamos, queríamos comer marshmallows, ¿no? Es que a veces los marshmallows lo pones en el fuego y se derriten un poco y es rico, ¿ya? Entonces, pero necesitábamos algo con que hacer fuego, ¿no? Entonces, en esa zona había caballos. Y ustedes saben que los caballos, también pues eliminan sus desechos, ¿no? Estos desechos con el paso del tiempo y con el sol, por ejemplo, se seca estos excrementos, se convierten en carbón y eso se había utilizado pues para poder prender nuestra fogata, pues, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? En ese día hemos comido rico nuestros marshmallows, me recuerdo en ese momento, ¿no? Pero sirve, o sea, tienen ese uso, ¿no? Entonces siempre es importante, ¿no? Imagínate que tú te pierdes en el campo, y necesitas hacer una fogata y no hay carbón, ¿qué puedes utilizar? Excremento de los animales. Ah, buena pregunta, Chantal. No huelen ya. Cuando esos excrementos ya han sido soleados por tanto tiempo hasta el punto de convertirse en carbón, ya no huelen, ¿sí? O sea, todo el olor ya desaparece, ¿sí? Desaparece, ¿ya? Entonces hay que tomarlo en cuenta, chicos. Muy bien, pasamos al siguiente punto. ¿Qué otros aportes dieron la cultura chavín? Estos no fueron los más importantes, ¿ya? Bueno, lo más importante va a ser siempre la agricultura, pero también destacaron en la ganadería, con la crianza y explotación de los camélidos, que ya saben que son vicuña, llama, guanaco, ¿no? También realizaron la textilería, la elaboración de mantos, y ellos crearon lo que es el telar. Chicos, por primera vez en la cultura chavín se utiliza el telar. El telar es como esa maquinita, ¿no? Que te ayuda a crear o elaborar mantos de manera mucho más rápida. Los de la cultura chavín fueron los primeros en crear el telar, ¿sí? Y también realizaron lo que es la metalurgia, trabajos hechos a base de oro y plata, ¿no? Ellos derretían el oro, derretían la plata y comenzaban a hacer diferentes ornamentos. Y preguntaron, profesor, ¿qué son ornamentos? Son decoraciones o utensilios que se utilizan para la decoración, ¿ya? Por ejemplo, el anillo que tu mamá utiliza, por ejemplo, tu mamá que está casada, bueno, algunas que están casadas, utilizan un anillo, eso es un ornamento. Las mamás que utilizan sus aretes, ¿no? 3, 4 aretes en una sola oreja, no sé cómo hacen, pero hay mamás que se ponen 1, 2, 3, 4, 5 aretes en una sola oreja, pobrecita oreja.
Ya, esos son ornamentos, ¿no? Los brazaletes, los collares, las pulseras son ornamentos, ¿no? Y los de la cultura chavín lo hacían a base de oro y plata, ¿ya? Cerámica. Ya, mira, yo estoy haciendo bien resumido, ¿ya? Porque al final con básico 3 se va a profundizar aún más todavía, ¿sí? Esta imagen que yo tengo ahí es un ejemplo de cerámica de la cultura chavín, ¿sí? Van a tener estas características. Monócromo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las cerámicas de la cultura chavín van a ser de un solo color, ¿sí? Van a ser de un solo color. Principalmente, ¿qué color? ¿El gris o el negro? ¿El gris o el negro? Y profesor, yo creo que alguien también había preguntado, ¿no? ¿Y por qué el color gris o por qué el color negro? ¿Por qué un solo color? Ya, ¿por qué el negro o el gris? Porque los de la cultura chavín querían que su cerámica se asemeje a lo más posible a una piedra. Porque hay que tomar en cuenta que los de la cultura chavín van a destacar en algo, en los trabajos hechos a base de piedra. Y ya más adelante vamos a ver qué trabajos a base de piedra hicieron. Y por lo tanto también querían que su cerámica se asemeje a la piedra. Por lo tanto utilizaron colores como el gris y como el color negro. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo. Claro, y de ahí también, por ejemplo, las cabezas clavas que menciona Fabricio, ¿no? Es un ejemplo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Monócromo, querían que los colores se asemejen a los de la piedra. Forma globular. ¿A qué se refiere con forma globular? Por ejemplo, ustedes antes de la pandemia estaban delgados, pues, ¿no? Antes de la pandemia estaban delgados. Pero cuando ocurrió la cuarentena, cuando comenzaron a estar encerrados en casa, ¿no? Comenzaron a comer bastante, ¿no? Y poco a poco comenzaron a engordar, ¿no? Hay algunos que han comenzado a engordar. Entonces comienzan a tener una forma más globular, más redondita. Ya, eso era la forma de las cerámicas de la cultura chavín. Forma globular, redonditas, ¿ya? Redonditas. Aunque no parezca, en mi caso ha sido entre subir y bajar, ¿no? Estoy ahí todavía, ¿no? Ya. Ahora, tenían forma globular, pero la base era plana. O sea, era redondita, pero la base era plana. ¿Para qué? Para que se pueda ubicar en cualquier sitio sin caerse. ¿Ya? Entonces, tampoco tanto, tampoco Jean-Pierre, ¿sí? Ya, entonces ahí vemos las características. Forma globular, base plana, monócromo, colores semejantes a los de la piedra. Finas líneas incisas. ¿Qué significa eso, chicos? Incisión, a ver, no sé si ustedes habrán visto alguna película o alguna serie de doctores, por ejemplo, ¿no? En el cual dicen, no, pásame el bisturí para hacer la siguiente incisión. ¿Qué es una incisión? Hacer un corte en la piel, ¿no? Para realizar las cirugías, ¿ya? De esa misma manera lo hacían con las cerámicas. El doctor, el buen doctor, ¿no? El good doctor, claro, ¿no? Incisiones, ¿no? Para hacer cortes en la piel. Ellos también hacían incisiones en sus cerámicas, pero no para cortar la cerámica, sino para darle esas formas que tiene, esos dibujos que tiene la cerámica, ¿sí? Otra característica, asa estribo, ¿ya? Se dan cuenta que esta asa parece como una U invertida, esta asa, ya, esto recibe el nombre de asa estribo, ¿ya? Y va a tener como una columna vertical o una vertedera vertical. O sea, así eran los modelos de la cerámica de la cultura chavín, ¿sí? Monócromo, globular, base plana, con finas líneas incisas, con asa estribo y una vertedera vertical, ¿sí? Con una vertedera vertical. Yo, por ejemplo, en el examen, ¿no? Yo te puedo poner una imagen de cualquier cerámica y te voy a preguntar, ¿esta cerámica pertenece a la cultura chavín? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y tú tienes que ver la cerámica, si cumple con estas características o no, ¿ya? Muy bien. Ahora, en su mayoría de las cerámicas de la cultura chavín eran de esa forma, ¿ya? O sea, eran así.
antes de que perfeccionen sus trabajos en cerámica, eran bícromas. Sus compañeros mencionaron, ¿no? En la exposición, la mayoría era monócroma, pero también habían cerámicas bícromas, o sea, de dos colores. Eso era un momento en el cual todavía eran un Chavín primitivo, ¿no? Todavía no llegaban a su apogeo. Cuando llegaron a su apogeo, las cerámicas son monócromas. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta eso. Pasamos a la religión. Ya, la religión es algo muy importante. Como les digo, la religión siempre es utilizada como un medio de dominación. La religión viene a ser el arma secreta para controlar a cualquier pueblo. ¿Sí? Ellos tenían una influencia amazónica. ¿Por qué? Porque entre sus dioses teníamos el dios jaguar, el dios caimán, el dios serpiente. O sea, la mayoría de los dioses de la cultura chavín eran animales. Eran animales, el dios jaguar, el dios caimán, el dios serpiente. Obviamente que el máximo dios, ya el máximo dios, es el dios Huiracocha. Es el dios Huiracocha, que ya lo vamos a ver en otros trabajos. Y de los animales, el principal de todos es el dios jaguar. Por ejemplo, acá tenemos una imagen ya de un trabajo hecho a base de piedra, en la cual podemos observar la figura de un jaguar. ¿Ya? ¿Y por qué se basaban en animales? Ya, por ejemplo, ellos tenían la adoración al cóndor. ¿Qué características tiene el cóndor? Es un ave extremadamente grande y que tiene la facultad de volar, ¿sí o no? ¿No? Algo que no pueden hacer los humanos. No, los humanos no vuelan, ¿no? Entonces es que los hombres primitivos de Chavín comenzaron a sentir esa admiración al cóndor y lo atribuyeron como si fuese un dios. La serpiente tiene la facultad de arrastrarse por el suelo. Entonces también admiraron a la serpiente, al jaguar por su fiereza, ¿no? También lo comenzaron a admirar a los animales, lo vieron como seres divinos. En cambio, en la actualidad ya se ha perdido eso, ¿ah? Ven a una serpiente, ven a un jaguar, ven a un cóndor, lo matan, le quitan la piel, hacen sus vestidos, ¿no? Ya se perdió el respeto a los animales. Pero en ese tiempo eran admirados los animales, ¿ok? Y por esa razón sus dioses tenían formas de animales, ¿ok? Ahora, algo muy importante, los de Chavín se drogaban, ¿eh? Mira, yo apuesto que esta información no la habrán encontrado tal vez sus compañeros, o tal vez sí, pero no lo mencionaron. Los de Chavín se drogaban, ¿eh? Se drogaban, así como en la actualidad, ¿no? En la esquina de tu casa, ¿no? Los pandilleros, ¿no? Usan su droga, ¿no? Se ponen a fumar. Los de Chavín también, ¿ah? Ellos utilizaban una planta, el cactus de San Pedro, llamado ayahuasca, ¿sí? Con sus hierbitas, claro, se drogaban, ¿no? Pero ¿por qué, profesor? ¿Por qué se drogaban los de la cultura chavín, ¿no? Tenían depresión, tenían problemas familiares, ¿no? Y por eso se drogaban, profe. No, no es eso. Los que se drogaban eran los sacerdotes, ¿ah? Imagínate. Los sacerdotes eran los que se drogaban. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué los sacerdotes, profesores, casi digo, por qué los sacerdotes se drogaban? ¿Qué es lo que te provoca la droga? La droga te provoca alucinaciones. Te provoca alucinaciones. Entonces, ellos, los sacerdotes, se drogaban para tener un contacto divino con los dioses. ¿Sí? Para tener, claro, para alucinar que está con los dioses. O sea, ellos no pensaban o no sabían que la droga te hacía imaginar cosas que no son. Pero cuando ellos consumían esa droga, lo que veían pensaban que era real, ¿ya? O sea, no pensaban que era parte de la imaginación, pensaban que era algo real. Y cuando un sacerdote se drogaba y por alguna razón parte de su imaginación escucha el sonido de un jaguar, pensaban que el dios jaguar se está comunicando con el sacerdote. Imagínate, ¿no? Entonces ellos se drogaban, ¿eh? Se llama el cactus de San Pedro ayahuasca, ¿sí? Esa droga utilizaban los de la cultura chavín, ¿sí? Ya bueno, estoy mal de la garganta. Un gato dice eso, ya bueno, ya, ok. ¿Ya?
Ahora, por Profe, ejemplo, sí, sí, dime. ¿y esa droga sigue existiendo? Sí, sigue existiendo. Es una droga natural, pues. El cactus, mira, cuando tú cortas una sábila, la sábila le sale como un juguito, ¿sí o no? ¿No? Cuando cortan una sábila, sale como un jugo. Ya, al cactus, cuando tú lo cortas, sale un jugo. Y ese jugo es la droga. Y ellos se lo tomaban, pues, ¿no? Para tener alucinaciones, ¿ok? Ahora, por ejemplo, en este caso, ya se drogaban para tener ese contacto divino. Pero en la siguiente cultura, por ejemplo, en Ancash se encuentra esa droga, dale. En la siguiente cultura, que es Paracas, también van a utilizar la droga, ¿sí? Las hojas de coca. ¿Pero para qué? ¿Para tener contacto divino o para qué van a utilizar esa droga? La hoja de coca, lo de la cultura Paracas, para realizar cirugías craneanas, ¿ya? Cirugías craneanas. Entonces, va a tener esas funciones. Ahora, otro punto importante es que en la cultura chavín se realizaban bastante lo que son los sacrificios humanos, ¿sí? O sea, hacían un sacrificio al dios de la serpiente, por ejemplo, traían ya supongamos, ¿no? A Jean-Pierre. Ya, Jean-Pierre, te vamos a sacrificar para el dios serpiente. Oh, pero ¿por qué? No sé, como que te pareces, ¿no? Ya, entonces lo llevan al templo y lo sacrifican, ¿no? En nombre del dios de la serpiente, ¿no? Por favor, que haya cosecha, que no hayan males. ¡Pam! Lo matan, ¿no? Entonces, hacían sacrificios, era normal que se hagan sacrificios en esos tiempos, ¿no? Muy bien, pasamos ya, mira, ya hemos hablado de la religión. Otro dato importante, la trilogía divina. Ellos tenían su trilogía divina, el dios jaguar, el dios serpiente y el dios cóndor. Los tres eran los principales, ¿ya? El dios jaguar, que representa la vida terrenal, el dios cóndor, que representa el reino de los cielos, y el dios serpiente, que representa el inframundo. La trilogía divina de la cultura chavín, ¿ok? Y vamos con los últimos puntos, chicos. Esculturas. ¿Qué esculturas realizaron ellos? Como preguntó Fernanda, ¿en qué destaca la cultura chavín? Chavín va a ser considerada como los mejores escultores del Perú, ¿ya? ¿Se recuerdan cuando les pedí que hagan la tarea de las manos cruzadas? ¿Se recuerdan que les pedí esa tarea de las manos cruzadas? Ya, si los de la cultura chavín ven su cerámica, se matan de risa, ¿eh? Ellos eran expertos en escultura y vamos a ver sus trabajos, ¿ya? Claro, destacan en la agricultura y la cerámica, pero lo que mejor hacían ellos, lo mejor de lo mejor, escultura. Y vamos a ver, tenemos el obelisco Tello, por ejemplo, ¿no? El obelisco Tello viene a ser lo que está en la imagen, ¿sí? Acá tenemos datos importantes, ¿no? Este obelisco Tello es una sola piedra, ¿ya? En el cual han hecho bastantes dibujos ahí. Tiene una altura de 2 metros con 52 centímetros. Está elaborado a base de granito, que es una roca bien compacta y dura, y tiene la unión de dos caimanes. O sea, es como que, por ejemplo, a ver, un palo, bueno, no tengo un palo acá cerca, pero bueno, ya, supongamos que mi brazo sea el obelisco Tello, ¿no? Por la parte de aquí al frente, ya, por la parte de aquí al frente tienen la figura de un caimán macho. Por la parte de aquí al frente tenían la imagen de un caimán macho. Y por el otro lado, por la espalda, tenían la imagen de un caimán hembra, ¿sí? Por eso dice, ¿no? Unión de dos caimanes, ¿ya? Por un lado el caimán macho y por el otro lado el caimán hembra, ¿ok? Y muy aparte de tener la figura de un caimán, de dos caimanes, perdón, se encuentran, ya, ¿y cómo se sabe si es hembra o macho? Así como tú te das cuenta de si tu perrito es hembra o macho, de la misma manera, ¿ya? De la misma manera, ¿ok? Claro, ajá, se visualiza, ajá, no es necesario entrar en tantos detalles, ¿no? Claro. Ahora, dentro de ese trabajo, dentro del obelisco Tello, muy aparte de ver la imagen de un caimán macho y un caimán hembra, también se encuentran estas figuras que he puesto en la parte de abajo. Se puede visualizar hombres, aves, serpientes, felinos y plantas, ¿no? Los tres que puse son algunos de las figuras que se muestran en ese obelisco Tello, ¿ok?
Tenemos el lanzón monolítico, ¿ya? Se llama lanzón porque tiene forma de lanza, ¿sí? Porque tiene forma de lanza. También es hecho a base de granito. Este lanzón monolítico mide casi el doble que el obelisco Tello. Mide 4.53 metros de altura, ¿sí? Y tiene características antropomorfas. O sea, si tú observas bien, te tomas el tiempo de observar este lanzón monolítico, te vas a dar cuenta que tiene la forma de un humano con características de animales. Colmillo de jaguar, con garras, con cabeza y cabello de serpiente, ¿no? Te vas a dar cuenta de eso, ¿sí? Otra cosa más, bueno, estos son datos extras, ¿ya? Son datos extras del lanzón monolítico, no quiero demorarme mucho porque ya se nos va a acabar el tiempo y falta algo más que mostrar. Tenemos la estela de Raimondi, también es otro trabajo hecho a base de piedra. Aquí encontramos la figura de un dios, ¿ya? De un dios, que va a tener en cada mano un báculo, una vara en cada mano. Tiene una altura aproximada de 1,98 metros. Y estela de Raimondi se encuentra en la actualidad en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Ya, esa es la imagen, ¿no? Por ejemplo, esa es la imagen de la estela de Raimondi, ¿no? No sé si ustedes logran ver la figura humana, los dos pies, sus dos piernas, sus dos brazos, sus ojos, su cara, ¿no? Y esa tremenda cabeza que tiene, ¿no? Esa tremenda cabeza que tiene, ¿ya? Muy bien. Y también tenemos las cabezas clavas, que son las más conocidas. Son cabezas terroríficas que se colocaban en las paredes de los templos, ¿sí? ¿Y por qué, profesor? No sé si ustedes se recordarán de ese chiste, bueno, bien antiguo, que dice, ¿no? Mamá, mamá, a mí me dicen feo. Ya, hijo, no le hagas caso. Más bien pon tu cara en la puerta para que piensen que tenemos perro, ¿no? Entonces ese chiste bien antiguo, ¿no? Bien antiguo, bien antiguo. O sea, ¿qué alude? A que el rostro de la persona es bien fea, ¿no? ¿Para qué? Para que no entre el ratero, para que no entre, ¿no? Para que se asuste, ¿no? Ya, igualito pasaba eso en la cultura chavín. Se colocaban cabezas de rostros horripilantes, feos y grotescos para que supuestamente los malos espíritus y las malas personas no se acerquen a los templos. Y en la actualidad, estas cabezas clavas, las originales, no se encuentran en ningún museo. Si tú ves una cabeza clava en un museo, es una réplica, no es original. Las originales se quedaron en las mismas paredes de los templos. Ahí están, ¿ya? Las originales no están en ningún museo, ¿ok? Algunos dicen, bueno, hay diferentes arqueólogos que dan diferentes explicaciones del por qué se hacían las cabezas clavas, ¿no? Pero tal vez en otro momento les explique. Claro, pues no, claro, por eso se hacían rostros así terroríficos. Ahora, ya para terminar, chicos, yo les voy a compartir un enlace a ustedes. Ustedes saben que ya en la actualidad se puede hacer recorridos virtuales a museos, ¿no? Pueden hacer recorridos virtuales a museos. Por ejemplo, voy a compartir la pantalla. Ya con esto termino, chicos. Lo que tenemos aquí es un recorrido virtual al Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar todo lo que es de la cultura chavín, ¿no? Haces el recorrido virtual. Acá ves unas cabezas clavas, pero ya sabes que son réplicas, ¿sí? Ya. Aquí, por ejemplo, también puedes observar el lanzón monolítico, una réplica también, porque la original está en el mismo templo chavín de Huántar, ¿sí? Puedes no solamente recorrer lo que corresponde a la cultura chavín, puedes visitar otras culturas que están en otro lado, ya vas saliendo, ¿no? A ver, ¿dónde están? Por ejemplo, aquí puedes observar lo de la cultura Paracas, ya puedes visualizar, ¿no? Paracas, todo, ¿no? Una momia, por ejemplo, hay por ahí cerca, creo. Ahí está, ¿ven? De momias, restos, ¿no? Puedes hacer eso, chicos, ¿ah? Puedes ir buscando, averiguando, puedes observar los restos que puedes encontrar ahí. A ver, ¿dónde hay restos? Ahí está, ¿ve? Observa los restos, ¿ve? Ahí están las imágenes. También hay algunos para verlos en 3D también inclusive, ¿no? ¿Ves? Puedes conseguir información, ¿no? Pueden hacer eso, ¿ah?
Yo les voy a compartir ese link para que ustedes lo puedan observar, ¿ya? Ven, por ejemplo, acá tenemos una imitación de las tumbas de la cultura Paracas, ¿no? Pueden observar muchas cosas, chicos, ¿ah? La verdad. Ujú. Sí, y es gratis, o sea, no pagas nada, chicos, no pagas, es gratis, gratuito. Puedes observar aquí en 3D, inclusive algunas imágenes, ¿no? ¿Ven? Algunas cerámicas, puedes verlo en 3D, ¿no? ¿Ven? Puedes verle abajo, de arriba, al costado, ¿no? Yo les voy a compartir ese enlace, chicos, para que también, ¿no? En cualquier momento de ocio, ¿no? En vez de estar jugando Free Fire, busques un poco sobre estas culturas, ¿ya, chicos? Muy bien, ahora sí, ya mi garganta se está cansando, se está agotando, así que yo les dejo el link en el grupo, quien desea lo revisa, ¿no? Hace un paseo virtual, ya que no pueden salir de casa, y pueden aprender un poquito más. ¿Ok, chicos? Hoy día supuestamente íbamos a realizar lo de literatura, pero ya no alcanzó el tiempo, así que es muy posible que lo programemos para el día sábado, ¿ok? Entonces, el día domingo, mi nuevo delegado va a ser Fabricio Briones, ¿ya? Voy a confiar en Fabricio Briones, él va a ser mi nuevo delegado y él se va a encargar de ir preguntando a cada grupo si ya tiene listo el trabajo o no, ¿sí? Fabricio, tú te vas a encargar de que el grupo de la cultura Paracas ya tenga listo ya su exposición el día domingo. El día domingo tienen que tenerlo ya trabajado, listo, las diapositivas, todo, para que expongan el siguiente miércoles, ¿ok? Ya después ya dentro de un rato voy a almorzar primero, de ahí te doy más detalles, ¿ok? Sí, Chantal, también las puedes proyectar tú misma la diapositiva, no hay ningún problema, pero si, por ejemplo, a ti te toca exponer, tú con anticipación tienes que mandarme tu diapositiva para yo saber que ya lo has hecho con anticipación y no lo estás haciendo a última hora. ¿Ok, Chantal? Igual para cada grupo. Ustedes, si desean, pueden presentar su diapositiva, pero tienes que presentarme con anticipación. ¿Ok? Bien, chicos, entonces ya hemos hablado con respecto a la cultura chavín. Hay muchas más cosas que hablar sobre la cultura chavín, pero eso ya correspondería a trabajarlo con básico 3. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Nos vemos, Chao. chicos. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Cuídense.